Bien, continuando con esta parte, hoy y en esta noche me enorgullece hacer este encuentro con un amigo que hace mucho tiempo que no compartíamos. También nos relacionamos por la carrera de Derecho y es una persona que en su momento era un acucioso de la carrera. Francisco Morilla. Sí. Gracias. Un placer. Yo me siento feliz de estar aquí. Morilla, dime una cosa. Escogiste el derecho. Tú y yo hicimos una maestría juntos, de las primeras que se hicieron en Ucamaima, en materia comercial, derecho societario y comercial. Pero entonces te vuelcas al ámbito empresarial. Pero quería saber, tu inspiración era el derecho. Sí, yo lógicamente, yo nací yo respiro ser abogado todavía. Yo soy un enfermo lector de boletines judiciales. Me consta. Soy un analista permanente de sentencia y un criticón de y un criticón permanente de sentencias. Pero realmente dentro de mí había, por formación familiar, una vinculación a la actividad comercial. Y lógicamente tan pronto acumulé un poco de recursos económicos, tomé la decisión de volverme empresario. En algún momento, el ámbito de llegar al derecho o el deseo de llegar al derecho es porque algunos de tus padres eran abogados. No. ¿Cuál fue la inspiración de llegar? No, mi inspiración de ser abogado es una situación extrañísima. Yo soy un hijo de un hombre que cuando mi papá tenía 50 años cuando yo nací. Wow. Yo soy el hijo número 14 de mi papá. Entonces mi papá ya estaba un poco avanzado de edad y me decía a mí y a mi hermano más pequeño que nosotros teníamos que estudiar carreras que permitieran que él se muriera y que nosotros fuéramos profesionales. Wow. Entonces la motivación de mi papá, mi hermano se fue a INTEC, que los ingenieros estudiaban, se hacían ingenieros de una vez, y yo me fui a la UAS. Pero siempre tenía un control sobre cuántas materias me quedaban y cuánto. Y entonces estudié por motivación con mi papá. Realmente yo hubiera querido otra carrera, pero me dijo, no, tienes que buscar una que te haga productivo rápido. ¿Y qué, cuando tú mencionas a tus padres o piensas en ellos, cuál es la mejor enseñanza que has recibido de ellos? Bueno, de mi papá yo digo que de mi papá la enseñanza más es actuar de manera correcta siempre. Y que todo lo que uno haga hay que cumplirlo y todo lo que uno promete hay que cumplirlo. Entonces, yo de mis padres, de la vida comercial que desarrollé junto con ellos, porque realmente yo soy un ferretero en potencia también. ¿También? Yo mi vida fue adentro de una ferretería. Ah, ¿tu padre tiene una ferretería? Sí, mi papá tenía el negocio familiar era una ferretería. Y entonces mi papá tenía varios negocios y entre esos negocios habían negocios que tenían que ver con la producción pecuaria. Yo soy un excelente vendedor de huevos también. Oh, Dios. Entonces, en una familia tan grande, la familia tiene muchas actividades. Entonces nosotros teníamos huevos, teníamos cerdos, mi papá tenía la ferretería y ahí en la familia todo el mundo tenía algo que hacer para costearse su carrera. ¿Y el caso de tu madre? ¿Cómo? ¿Con tu madre? Sí. Mi mamá estaba profundamente vinculada a la actividad productiva familiar. O sea, que era una actividad familiar real. Sí. Entonces la visión empresarial de mi mamá era mayor que la de mi papá. Wow. O sea, mi mamá tenía más perspectiva en negocios importantes. Wow, qué interesante. Que mi papá. O sea, mi mamá era, vamos a decir que mi mamá era el buque insignia del negocio. Ok, mira qué bueno. Entonces, se puede decir que tú aprendiste de ahí lo que hoy practicas. Sí. Entonces, ¿cómo Francisco, por lo menos donde yo te dejé, siempre fue en el derecho? ¿Cómo llegas entonces al ámbito, ya como Morilla, sus negocios? ¿Cómo llega a la actividad comercial? Yo tengo que darle gracias a Dios, porque en el plano del derecho, yo fui una persona extraordinariamente exitosa. Sí, me consta. Y yo fui una persona exitosa en el derecho, pero me había puesto una fecha yo le había dicho a mi esposa que mi esposa y yo nos conocimos en la universidad, mi esposa es abogada también. Y entonces yo le había dicho a mi esposa, que era la que manejaba los recursos económicos de la familia,
que cuando tuviéramos cierta suma de dinero, me avisara. Entonces, cuando un día Está buena esa. resulta que me llegó, tenía un caso importante de un banco en Monte Plata. Sí. Tú sabes que Monte Plata pertenecía jurisdiccionalmente a San Cristóbal. San Cristóbal, sí. Entonces el embargo tú lo hacías en Monte Plata, pero tenía que inscribirlo en San Cristóbal. Y los incidentes eran en San Cristóbal. Y entonces tú ibas de aquel lado de la capital para terminar en este lado. Fue tan extenuante ese proceso y fue tanta la lucha que me dio, que me tenía que ir a la capital porque fue un proceso de un banco muy importante. Y entonces cuando ya el proceso terminó, mi esposa me dijo, mira, pues nosotros completamos el dinero que tú dijiste. Y yo, bueno, si tú lo tienes, yo no vuelvo a la oficina. Y mandé una carta a todos mis clientes, mandé una carta a diferentes instituciones. Y entonces mis socios se quedaron con mi oficina, mi sobrina y mi socio principal, Juan Pablo Quesada y Awilda Morilla. Ellos mantienen la oficina y ya se quedaron con mis clientes. Y bueno, y ahora cuando hay algo muy complicado de un amigo que hay que dedicarle un par de semanas, entonces tengo mi biblioteca ahí, la capa. Voy, chequeo, porque todavía en mí yo tengo, un abogado litigante, ¿qué es lo que tengo dentro? Porque como tú me conociste en la universidad, era un tipo que mi pasión era el litigio y entonces sí, así fue que yo te eso, la investigación dura. Le agradezco mi maestría a José Luis Taveras, que nos encontramos en París en el viaje de la Alianza Francesa y en el viaje de la Alianza me enamoró para que yo hiciera la maestría. Qué bueno. Y entonces ahí generamos una relación grandiosa de amistad. Pasando ya al ámbito empresarial, ¿cuál es tú o tus empresas? Bueno, yo tengo una empresa que es Farmacia El Sol de La Vega, SRL. Nosotros tenemos 30 localizaciones, 30 farmacias. 30. 30. Nosotros estamos consolidados ya nosotros hicimos todo el proceso de integración familiar gracias a la IREN. Sí. Nosotros cumplimos con nuestro protocolo. Los renovamos, ahora estamos entrando en una etapa de renovación de nuestro protocolo. Mis hijos están integrados en la empresa, uno es financiero y el otro es administrador. En la misma empresa. Con mis hijos entraron a mi empresa a los 10 años. ¿De edad? De edad. Cuando ya ellos tenían 10 años, ya mis hijos estaban entrando con mi esposa, yo en la oficina y ellos vendiendo cositas, el varón llevando el dinero. En parte tú transmitiste lo mismo. Sí, entonces mis hijos prácticamente mis hijos están al frente de la empresa. Una cosa, Morilla, ¿qué buscaban tu esposa y tú cuando iniciaron precisamente el negocio de farmacia? Bueno, hay lo siguiente, cuando yo tenía como 13 o 14 años, en mi familia había una farmacia. Entonces se fue el cajero. Y entonces mi papá y mi hermano me mandaron a que yo fuera cajero de esa farmacia. Entonces, ya yo estaba ahí, ya yo estaba aprendiendo. Cuando FIFA y yo nos enamoramos en la universidad, FIFA me dijo que en su casa había una farmacia también en Cotuí. Entonces, como que nos juntó de derecho y nos juntó la farmacia. Entonces, ya ahí como que teníamos cosas comunes, dos familias vinculadas a las actividades comerciales. Y como te digo, fueron tantas cosas comunes que nos fueron integrando. Y entonces comienzan en La Vega. Y comenzamos con Farmacia El Sol en La Vega, luego extendimos para Bonao, para San Francisco de Macorís, para Jarabacoa y aquí en Santiago también. Entonces nuestros hijos están aquí, principalmente. Sí. Mi hijo varón está aquí y mi hembra está en La Vega, que es la que maneja el negocio allá. Wow. Entonces yo comencé a vincularme a la actividad. Debo decirte que la desgracia mía fue, tengo yo que decir, no haber nacido en Silicon Valley. Porque ¿Por qué? Cuando yo estaba en la farmacia, que yo entré siendo delivery,
Sí. No a la farmacia de mi papá, sino a otra farmacia de La Tú Vega. empezaste siendo delivery. Y tengo la bicicleta de cuando yo era delivery. Yo la tengo, la bicicleta. Entonces, yo era delivery en la farmacia central. Entonces, yo ganaba 3 pesos semanales. Pero todo lo que yo me ganaba de propina era directo para mí. Entonces, yo en una libreta anoté qué cliente, qué consumía, cómo pagaba y cuánto daba de propina. Entonces yo junté una base de datos de aproximadamente 200 clientes de esa farmacia, que era la más grande de La Vega. Era de la familia Pesotti. Pesotti, sí. Entonces yo ahí hice lo que hoy se llama un CRM, es decir, un Customer Relations Management. Yo llamaba, por ejemplo, al presidente de la Corte de La Vega, o al procurador, al papá de Mario Nelson Mariol, y decía, magistrado, su medicamento se le acaba mañana. Y me decía, ¿cómo tú lo sabes? Pero era que ya yo lo tenía anotado. Yo tenía como 14, pero yo hice un CRM. Y yo sabía cuándo la gente se le vencía, cuándo el producto le para quedaban mantener 10 los clientes. pastillas, cuánto le quedaban. Cuando eso, La Vega solamente tenía 3 dígitos de número. O sea, que eran menos de 1000 números. Claro. Entonces yo recuerdo muchos de los números de memoria de esa persona que yo llamaba por teléfono, porque eran 555, era la farmacia Santo Domingo Sabio, que yo le llevaba pedidos a ellos. 269 era la casa de mi padre. Entonces 514, 360 era la ferretería La Llave, que eran clientes de allá, de la farmacia. Entonces yo tengo muchos números de eso, porque yo todos los días cogía mi libreta y revisaba. Primero lo tenía en orden alfabético y después lo tenía en la clasificación de cuánto regalaban de propina, que era el valor. Entonces, el problema no era ese. Tú buscabas que me ha dado. Oye, fulano da tanto. Yo recuerdo que había un alemán que era maestro cervecero, que fue a la cervecería vegana. Sí. Y ese señor daba de propina. Él compraba medicamentos por 17 pesos. Y los 3 pesos, el señor lo daba. Pues yo vivía empeñado contándole cuánto le quedaba. Porque era en una propina, yo ganaba lo que ganaba en una semana. Entonces, desarrollé una habilidad importante y eso me permitió aplicar mucho conocimiento de eso a mi vida empresarial. La verdad que el que debe estar escuchándote, jóvenes principalmente, escuchen ahí, vean un ejemplo. No hay, la queja de nada sirve. No. Bonilla, debo decirte que hay algo que también que yo fui que lo creé, que debo decírtelo. Yo fui la primera persona que congelé huevos. ¿Cómo? Porque en mi casa había un alto índice de huevos que se rompían en la granja. Ajá. Entonces mi mamá lo ponía en recipiente para entregárselo a personas de la iglesia que iban allá. Sí. Y yo, con botella plástica, aprendí a separar la yema de la clara. Separaba yema de clara. Congelaba la yema y congelaba la clara. Entonces se lo vendía a los pasteleros separados. Entonces tenía una protesta de mi mamá porque eso eran los huevos de la iglesia. De la gente de la iglesia. Oye, qué genioso. Pero congelé huevos y congelé yema y congelé huevos, siendo un niño. ¿Qué te hizo darle tanto valor a la familia? Bueno, lo que pasa es que yo soy miembro de una familia que somos Numeroso. 15 hermanos, en la que también los hermanos míos, que no eran mis hermanos de padre, también teníamos una relación muy estrecha. Yo diría que esta vez eso no es mío, eso es producto de mi papá y de mi mamá. Mi mamá y mi papá fueron 2 personas que entendieron, bueno, hasta daño nos hicieron, porque mi mamá fue contra un principio contra natura. Mi mamá quería que la familia fuera tan integrada, tan vinculada estrechamente, que ella quería que nosotros nos quisiéramos más que nosotros y nuestra cónyuge. Mi mamá quería que el bloque familiar fuera algo tan profundamente vinculado que lo que fuera de ahí fuera distinto, pero que todo el mundo tenía que entender que la familia era la raíz. Pero hay algo muy importante, no obstante mi mamá y mi papá no son gente que se educaron mucho. Por ejemplo, en mi casa habían 2 comedores.
un comedor que comían con mi papá, los hijos que académicamente le iba bien, los que se portaban bien. Y lo más malo como yo, comíamos en otro sitio, pero tú tenías la oportunidad de venir y de uno que estaba aquí lo mandaban para el otro sitio. Wow. Entonces ahí había un esquema de combate, de que los buenos venían para acá y este está malo, este lo mandan para aquel lado. Pero tú luchabas por venir. Claro, claro. Al mismo día siempre comimos juntos, siempre esperamos a mi papá, siempre cenamos juntos. O sea, nosotros fue una familia que rezamos mucho tiempo juntos siempre. Qué bueno. O sea, el valor de la oración es un elemento determinante en mi familia. Qué bueno. Morilla, una virtud, en 2 palabras, con la que tú te puedes definir. Y yo soy un tipo éticamente consistente. Yo soy un tipo éticamente consistente. Está buena eso. Yo la ética, yo los valores éticos con eso no transijo. Soy fiscalmente transparente, empresarialmente soy transparente y en mi lucha frente al competidor tengo un esquema ético que me permite a mí sentirme feliz todos los días cuando llego a mi casa. Qué bueno. ¿Qué significó para tu familia y para ti el reconocimiento del Ministerio de Industria y Comercio por el modelo de empresa familiar? Realmente yo creo que hay elementos que revelan que si la familia se vincula en los valores fundacionales, que si se promueve la integración familiar y se actúa con justicia, se crece. Se crece. Y si se actúa con equidad, porque no todo el mundo Lo más importante que hay que tener en la empresa familiar es que se sepa que hay en el mundo virtudes o condiciones distintas. Yo recuerdo algo que ocurría en mi casa con mis hermanos mayores, que es que yo tengo un hermano que era muy académico, mi hermano era ingeniero civil, era un matemático enfermo, y tengo otro hermano que no fue a la universidad. Pero mi hermano de la universidad le gustaba mucho que mataran animales para hacerle fiesta a sus amigos académicos. Yeah. Y un día que se quedó en el campo, le dijo, papá, ya está bueno. Dije que así como yo no le envidio los libros de su biblioteca, ya no debe de matar más animales aquí. Ay, lo que te quiero decir es que el equilibrio de la familia, claro, cada quien debe respetar su criterio. Cada quien debe de respetar, el que no quiere participar en el negocio, el que quiere ser artista plástico, hay que respetarlo. Entiendo. Y entonces, por eso hay que hacer 2 bodas, el de la familia y el de la casa, que es donde rezamos, comemos, participamos, y es cuando llegamos al negocio, que ahí la regla de juego es otra. Yeah. Ya son cosas que si creamos la conciencia de que son así, de que cuando hablamos de dinero y de familia, tenemos un comportamiento, pero que el comportamiento trascendente es el de allá. Entiendo. Yo digo lo siguiente, tú puedes hacer un protocolo, Jordi, pero no hay protocolo que tú hagas bien hecho, que si no hay valores de misericordia, de amor y de solidaridad familiar y de principios humanistas en un protocolo, no hay protocolo que sirva. Wow. Si Dios no está en el protocolo, óyeme, tú lo puedes, imagínate tú, yo haciendo el protocolo, lo que yo preví, los años de ejercicio, pero si Dios no está puesto en el medio, no se actúa con equidad, ni con justicia, y no se actúa con misericordia tampoco. Morilla, gracias de verdad. Un placer, la verdad un placer. Sí. Me siento muy feliz de haber venido aquí. Bueno, la verdad que mucha enseñanza y qué bueno haberme reencontrado contigo después de tantos años. Bueno, nos vamos a encontrar con más frecuencia porque ahora nos cuesta. Así será. Señores, vamos a la pausa.